Deo Deo gracias, gracias, salve salve. María. Muy buenas noches a todos los que nos siguen sábado a sábado. Buenas noches, don José. Como siempre, una alegría poder estar. Aquí sus servidores, Elisa Lanza, José Malqui. cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. Bien, estamos aquí nuevamente. A veces puede haber mucha gente que incluso nos ve con estas hermosas cruces de Santiago en el pecho y se preguntan por qué llevamos, ¿no? esta túnica. Pues justamente porque podríamos decir, la vestimenta de los cooperadores terciarios de los heraldos del Evangelio. Y con mucha alegría y honor, pues llevamos esta hermosa cruz en el pecho, con esta túnica blanca. Siempre le decía a don José y le digo, y pienso, que cuando me revisto de esta túnica, especialmente cuando estoy en el templo y tenemos alguna actividad, pues es como si sintiera que me estoy cubriendo todo lo malo que tengo, todos los pecados que tengo, todas las cosas, las faltas que uno comete a diario, y con esta túnica me recubro con ello para entrar a la presencia del Señor. Es ese sentimiento que me llena. Uh-huh. Y no es que el hábito hace al monje, pero sí, realmente el tomarse de esta simbología y representarlo con cada acto de nuestra vida es nuestro mayor honor, nuestra mayor ambición de ser lo más íntegros y fieles justamente a lo que esto representa, ¿verdad? Un día les vamos a hablar de detalle, pero también lo pueden ustedes indagar porque esto es público en las plataformas como Facebook. Varios heraldos del Evangelio existen en 74 países. Uh-huh. Y en varias de las plataformas se ha publicado el significado de esta simbología. Es muy bonito, les aconsejamos verlo. Les aconsejamos también seguirnos en nuestra página de YouTube, Deo Gracias también. Y los programas anteriores, siempre es bueno repasar, ¿no? Bueno, empezaremos encomendándonos a Nuestra Señora y Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, heraldos del Evangelio. Queremos partir justamente esta entrega del programa de hoy a partir del Evangelio que se leyera o que tocara recientemente, el pasado miércoles 26 de marzo. El Santo Evangelio según San Mateo. Esto está en Mateo 5, 17, 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, y me acuerdo muy bien de este evangelio, porque a la misa que asistimos nosotros en nuestra parroquia realmente
nuestro párroco, una persona de buen corazón y bien formada, nos hacía una reflexión sobre justamente este evangelio que a mí me llamó la atención, y lo hablamos con la señora Elisa Lanza, de llevar adelante justamente este programa, y si fuera necesario, además de este, algún otro, para profundizar sobre el tema del examen de conciencia. ¿Y esto por qué? Como reflexionaba, decía nuestro sacerdote en la homilía, es muy común hoy en día por la falta de formación. Si es en la mayoría de los casos hoy en los católicos que se dicen practicantes, pero que en realidad no tienen la debida formación. Y más aún, tal vez en menor porcentaje, pero no menos significativo, en aquellos católicos que a conveniencia, ¿no? ¿Qué sucede? Tanto en uno como en otro caso, ¿no? Aquellos que por ignorancia o aquellos que a sabiendas, ¿no? Se dan la tarea de legislar, de legislar en el sentido de cada uno, de acuerdo a su libre conveniencia, porque no hay otra palabra para definirlo, definir qué cosa es pecado y qué cosa no lo es, cuál falta es grave y cuál otra no lo es. De tal manera que esto, al final de cuentas, queridos amigos, en la hora determinada de recurrir al sacramento de la misericordia, claro, puede afectar el hecho de hacer o no, ser gravitante, ¿no? En el hecho de hacer o no una buena confesión. Es por eso que vemos la necesidad, más que nada, y dadas estas pequeñas señales que Dios nos da, de tratar de ocupar tal vez como les decía, hay un programa más, en orientar, encaminar, ¿no? Y aquellos que saben o lo han olvidado, tal vez refrescarles la memoria. Aquellos que no saben, hacerles caer en cuenta de, de, de lo que se necesita para hacer una buena confesión, sobre todo ahora en este tiempo de Cuaresma, que estamos ya a mitad de la Cuaresma, ¿no? Ya prontos, prácticamente aquí a 2 semanas, poco más, entraremos en Semana Santa, y que es la época más adecuada, incluso prescrita así por mandamiento de la Iglesia, para ponerse en paz con Dios. Así es, y vamos a, por ello, entrar a un minucioso examen de conciencia, donde vamos a ir avanzando mandamiento por mandamiento, porque desconocemos, queridos amigos, cuáles son los alcances de caer en una falta, caer contra algún mandamiento. A veces solamente pensamos en algún pequeño detalle y lo demás omitimos al analizar nuestra conciencia, al confesarnos, por supuesto, y no vemos la magnitud. Esto es importante entender, la magnitud que abarca cada uno de los mandamientos en cuanto a otros pecados que podemos ir cometiendo y no nos damos cuenta, o hacemos estos juicios que nos explicaba. Nosotros podemos pensar que no es pecado. Sí, ahora, con carácter previo, es necesario recapitular justamente la base, ¿no? Y la base para saber que el pecado, bueno, lo sabemos ya todos. Las clases de pecados también ya lo hemos referido en programas anteriores: pecado mortal, pecado venial. Pero nos vamos a ocupar de aquellas condiciones que hacen o configuran un acto voluntario, ¿sí? Como pecado mortal. ¿Cuáles son las condiciones? 3. Pleno 3. conocimiento, pleno consentimiento. Exactamente. Y materia grave. Grave, exactamente. 3, ¿no? 3, esos son los 3 requisitos, podríamos decir, para que incurramos en una falta grave, en un pecado grave. Pues bien, a ver, y lo tenía por acá, pero ahora no lo encuentro. Hay una obra muy bonita que sirve de guía para hacer catequesis, para salvarse se llama. Es una obra muy bonita, escrita por un jesuita, el padre
Jorge el Loring. padre Jorge Loring, que Dios lo tenga en su gloria. Qué padre, qué sacerdote No tenía pelos en la lengua. de ese Para decir la talante verdad. antiguo, ¿no? Qué auténtico ese para Mm. decir y enseñar las cosas y vivir una vida correcta. Bueno, pleno conocimiento, ¿a qué se refiere? Pleno conocimiento es saber que algo está prescrito, que no se puede hacer, ¿verdad? Y yo a sabiendas de eso que está prohibido, ¿sí? Lo decido hacerlo, consiento voluntariamente, por tanto, ¿no? Y, eh, y la materia grave, aquello que está prescrito como prohibido, vulnera uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, cuando se configuran estas tres condiciones, pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave, se configura la figura del pecado mortal. Ante la ausencia de cualquiera de estas condiciones, no existe pecado mortal. Por ejemplo, está, y vamos a ver a detalle, ¿no? Justamente en el quinto mandamiento, aunque ustedes no lo sepan, no lo supiesen, quinto mandamiento es no cometerás. No matarás. No matarás, perdón. Quinto mandamiento, ¿no? Ajá. No matarás. Pues bien, no matarás no significa respecto a terceros, sino también respecto a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, yo bebo hasta perder la conciencia y me embriago, me emborracho, ¿sí? Pero yo no sabía que de acuerdo al quinto mandamiento está prescrito que beber al punto de perder la conciencia y ponerse en riesgo es pecado mortal, ¿sí? Aun cuando yo lo hice, bebí a sabiendas y consentí, ¿sí? Pero yo no sabía de esta prescripción del mandamiento de la ley de Dios, yo no cometo pecado mortal. Aunque haya bebido, aunque supiese que la bebida en cantidad me hace daño, sí, pero yo no sabía que el mandamiento de la ley de Dios prescribía esto, no es pecado mortal. Pero si a sabiendas sé que tomar, o por ejemplo, ahora cambiaremos el ejemplo con la comida, la gula. Yo, el hecho de comer cosas prescritas que me hacen daño, y sé que el mandamiento de la ley de Dios dice que no puedo poner en riesgo mi vida. Aún así lo hago a sabiendas y consiento, y sé que hay un mandamiento que lo prohíbe, y obro voluntariamente en consecuencia, sí hay pecado mortal, ¿verdad? Entonces, esto para estar claros desde un inicio. Pues bien, entraremos a analizar mandamiento por mandamiento, a manera de un examen de conciencia. Pero también, si es que Dios permite que podamos abarcar más de un programa con este tema, Sí. Pues es importante en un buen examen de conciencia, que es lo que queremos que cada uno de quienes nos escuchan puedan hacer, un profundo análisis de conciencia y, ¿por qué no, una confesión de vida? Entonces, las faltas que tenemos que tomar en cuenta van a ser, primero, en una primera instancia, con los 10 mandamientos, que los vamos a tratar de ir abarcando, uno por uno. Después también hay pecados que comprometen lo que son los 7 pecados capitales, que muchas veces los conocemos de nombre, pero no sabemos las implicancias que estos pecados pueden ir derivando, enraizándose o ramificándose más bien en otros pecados. Exactamente. Entonces eso también vamos a tratar de analizar más adelante. Lo mismo los defectos del carácter y las virtudes, actitudes y responsabilidades, como también vamos a ver, porque hay pecados contra la virtud también. Entonces eso ya, si Dios mediante nos permite alcanzar el tiempo en otros programas, lo vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar con los mandamientos. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir con el primer mandamiento.
¿Cuál es? Amar a Dios Sobre todas las cosas. Debemos partir de un conocimiento, de una definición, si quieren, explicativa de respecto a este mandamiento. Amar a Dios, como explica el padre Loring, no es precisamente sentir ese cariño sensible hacia Él, ¿no? Que también hay, ¿no? Pero al que se puede llegar dada una gracia especial, cuando uno corresponde. Pero de inicio no es ese cariño sensible como ocurre entre las personas, ¿no? Como lo sentimos hacia nuestros padres. ¿Por qué esto? Porque a Dios no se le ve y a las personas a quienes no se le ve es difícil, ¿no? Tenerles ese cariño sensible, ¿no? Que le das la mano, que le das un abrazo. Un abrazo, un beso y sientes esa efusión que la puedes manifestar a través de estos actos sensibles, ¿no? Ahora bien, Dios no obliga a eso, pues no está en nuestra mano. Y aunque hay, como usted decía, hay personas que llegan a sentir este cariño sensible con la gracia de Dios. Por lo tanto, este amar a Dios sobre todas las cosas, está más en la voluntad que en el sentimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle un aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nada y que nadie en este mundo, y es por eso que nos lleva a preferirle sobre todas las cosas. ¿Ah? Aquí se pone un ejemplo bien bonito el sacerdote. Dice, tú puedes tener mucho cariño al cuadro que pintó tu hija. Usted que es artista, ¿ah? Cómo uno le pone cariño incluso al fruto de lo que uno mismo hace, ¿no ve? ¿No? Entonces, más cariño a lo que uno hace o al cuadrito, ese dibujito que está pegando en la puerta del refrigerador, más que a cualquier de los cuadros que se exponen en el Museo del Louvre o del Prado en Madrid, ¿no? Los famosos como la Mona Lisa, para mí tiene más valor, ¿no? Okay. Eso que yo he producido en el caso suyo, o en el caso de mi hijita, ¿no? Aunque reconozcas que los cuadros de estos museos tienen mucho más valor artístico. Pues bien, el amor a Dios es apreciativo, dice, y el sentirlo depende del temperamento de cada uno. Qué interesante esto. Por lo tanto, el amor de Dios es cosa de la voluntad. Que Dios sea el primero para nosotros. Que hacer su voluntad sea la norma de nuestra vida. Terminado este concepto, entramos a analizar lo que implica una transgresión a este mandamiento. Si examinamos nuestra conciencia. Vamos a ir con las preguntitas. A ver, ¿qué preguntas engloba este primer mandamiento? ¿He admitido en serio alguna duda contra las verdades de la fe? ¿He llegado a negar la fe o algunas de sus verdades en mi pensamiento o delante de los demás? Por ejemplo, verdades de la fe, ¿no? La fe es no solamente sobre los hechos que han sido probándose y declarados como tal por la verdad única revelada que son las Sagradas Escrituras, sino también aquí son parte de nuestro bagaje de la fe, aquello que han declarado los papas, por ejemplo, como son los dogmas, ¿no? Y entre los dogmas más importantes tenemos la Asunción de la Virgen, María, la Santísima Madre de Dios, Trinidad, por ejemplo. La Inmaculada Concepción, la Concepción de la Virgen. Entonces, no obstante existir esto y ser parte de ese componente de nuestra fe, hay personas que se dan a, como bien señala el cuestionamiento aquí, admitir en serio dudas. No, yo creo en Jesucristo, sí, en el flaco, algunos llaman así, ¿no? Medio demasiado confianzudamente para mi gusto, pero algunos no creen en la Santísima Trinidad, por ejemplo. O en los mismos sacramentos de la Iglesia.
O algunos no creen en la concepción inmaculada de la Virgen, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces dudan de la confesión, inclusive por qué me tengo que confesar. No creen que verdaderamente esté presente Jesús en la Eucaristía tampoco, y así se va relativizando ni en el sacramento matrimonial. No sé, hoy en día ya no se cree, ya se duda de esto, de por qué hay que casarse, por qué hay que hacer toda esa ceremonia, etcétera, etcétera. Entonces se va apartando de esas verdades que implican nuestra fe y, por supuesto, se llega finalmente al alejamiento, al distanciamiento, a la negación de todas estas verdades, incluso con posiciones e ideologías contrarias a todo ello. Sí. Sigamos. ¿He desesperado de mi salvación o he abusado de la confianza en Dios, presumiendo que no me abandonaría para pecar con mayor tranquilidad? O sea, Dios no me va a abandonar, ¿no? Entonces también ese pensamiento equivocado de dar rienda suelta a mis conductas, comportamientos pecaminosos, etcétera, porque ya yo creo en la misericordia de Dios y así se habla, ¿no es cierto? Dios es misericordioso, entonces me va a perdonar. Ya presumo que recibo su perdón en mis debilidades. He murmurado interna o externamente contra el Señor cuando me ha acaecido alguna desgracia, y esto es algo sumamente frecuente cuando nos viene el sufrimiento, los problemas, las enfermedades, falta de trabajo, etcétera, etcétera, en nuestra vida, las cosas no nos salen como quisiéramos, pues sí, es muy usual, muy frecuente que se hagan murmuraciones internas y de pensamiento o externamente contra Dios mismo. ¿Por qué Dios me ha castigado? Yo ya no creo en Dios. Dios es mi enemigo, Dios no existe, si existiera no hubiera permitido esto, ¿por qué me está pasando? Y entonces, ¿no? Entramos en esta desesperación, bueno, y hablar contra Dios. Sí, Y alejarnos además. Esta es una posición que salta, yo creo, de manera mucho más notoria en aquellos que tienen grandes pérdidas, por ejemplo, ¿no? El hecho de abandonar los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación. Entre ellos hay gente, por ejemplo, que no se confiesa hace años, o no comulga hace tiempo, o no ha ido a misa hace muchísimo tiempo, a eso se refiere, porque son los medios por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación, Exacto. Los sacramentos, el asistir a misa, ¿verdad? Así como también el mismo hecho de nosotros, cada uno procurarse la debida formación religiosa y el haber descuidado el avance en esta materia, ¿no? También es pecado. He hablado sin reverencia de las cosas santas, de los sacramentos de la Iglesia, de sus ministros. También, es algo muy usual en la gente de nuestra Iglesia, el censurar, criticar, guardar poca reverencia, faltar al respeto, inclusive en las cosas de Dios y de nuestra Iglesia, contra los mismos sacerdotes, ¿no es cierto? A veces pareciera que solo vamos a la iglesia porque nos cae o no nos cae bien el sacerdote, ¿no? Y esto hace que tengamos este tipo de conducta y entremos en habladurías inclusive al respecto de... No, y los mismos chistes, ¿no? Estaba la monjita, no sé, los chistes o respecto a nuestro Señor o a cualquiera de los santos, hablar de forma irreverente, no solo de las personas sagradas. Chistes de mal gusto, ¿no? No solo de mal gusto, porque no se trata de mal gusto o de buen gusto, es que no se debe hacer, hablar irreverentemente de las cosas sagradas, ¿no? O de la iglesia o de sus ministros, y peor con las personas de nuestro Señor, de Nuestra Señora. También a tomar en cuenta, ¿no? Que si lo he hecho alguna vez, he caído en eso, pues debo confesar. De eso No, que estamos hablando, justamente todo el que vaya
notar que ha incurrido al menos una vez en su vida. Es decir, queridos amigos, el hecho de hacer un examen de conciencia, ustedes pueden hacerlo retroactivamente hasta donde tengan memoria. Pueden confesar, ¿ah?, acciones que hayan cometido desde niñez, juventud, desde la mocedad, desde que tengan conocimiento o memoria. Vale, claro que sí. Inclusive cuando uno se va a confesar de mucho tiempo, incluso puede repetir nuevamente pecados o faltas que se ha confesado. Cuando entiende la gravedad. Cuando entiende la gravedad o cuando también se da cuenta de que ha omitido ciertos detalles o aspectos que pueden ser agravantes o no de la falta cometida. Aquí mismo entra otro aspecto, por ejemplo, el profanar objetos religiosos o consagrados a Dios, o haber cometido algún otro sacrilegio. ¿Cuántas personas sin tener la debida preparación, tal vez y por leviandad, pensando que es solo un pecadillo, ¿no? Como decíamos al inicio, cada uno legislarse y decir, no, para mí esto no ha sido... No era grave. No era grave, ¿no? Perdóneme, voy a poner un ejemplo muy grotesco, pero es la realidad, ¿no? Como ha sucedido, a mí me ha sucedido alguna vez en la juventud, ¿no? El hecho de saber o escuchar a un ministro de Dios que el hecho de cometer, cometer un pecado solitario, para quien no sepa, es el tema de una masturbación, por ejemplo. No, es que es propio de la edad y es hasta saludable y físicamente, perdóneme, o sea, es terrible, terrible, ¿no? Y esto a veces justamente por una mala orientación también, o ligereza displicente o por descuido del ministro de Dios, que lo toma tan a la ligera, no sé qué otro calificativo poner. Claro, ya implanta en la cabeza de la persona, no, pero esto es normal, es propio de los jóvenes que están llenos de energía y necesitan desahogar esto de alguna forma. La pureza, ¿no? Claro, y ya se tergiversa eso en las personas, el hecho de... Se relativiza y claro, se normaliza. Claro, lo toma como normal y va a la misa y comulga como si nada. ¿Qué está cometiendo ahí? Un sacrilegio. Que es peor todavía, está comiendo su propia condenación a comulgar irreverente, inapropiadamente, indignamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en profundidad estos pecados contra la pureza en el 9º mandamiento. ¿He abandonado el trato con Dios en la oración o en los sacramentos? Ay. Claro, como habíamos dicho, esos medios de salvación, si los hemos abandonado ya hace mucho tiempo, pues es necesario confesar y retomar esta vida de oración y sacramentos, comunión, confesión frecuentes. El hecho... Bueno, siga. Sí. ¿He practicado la superstición o el espiritismo? ¿Pertenezco a alguna sociedad, movimiento ideológico contrario a la religión? Aquí entra todas estas prácticas de la nueva era. Yoga, reikis, todo lo que tiene que ver con estas filosofías y espiritualidades orientales, etcétera. Absolutamente todas estas, hasta la hipnosis está dentro de todo esto. Nada es esto solamente de estas prácticas, ¿no? El hecho de pertenecer a alguna sociedad o movimiento ideológico contrario a la religión. Muy bien sabemos, por ejemplo, y esto está declarado desde el siglo XVIII varias veces, por varios papas, la masonería, la pertenencia o la colaboración, la simple colaboración a la masonería es contraria a la doctrina católica y pecan gravemente los fieles que la profesan. Según la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983, está prohibido que un católico se inscriba en la masonería. Y el que lo haga está en pecado grave y no puede acercarse a la comunión, porque es una afiliación incompatible con la fe católica.
La pregunta es, esta gente, no sé, que se mete a estas logias, a la masonería específicamente, ¿sabrán? O sea, pienso que también muchos Estos, desconocen no, no, estos, no, no es que no, no es que porque, no, sí, no desconocen, desconocen, porque estos saben muy bien a porque los que yo se veo meten ahí adentro. a muchos que Exactamente, se acercan como si nada exactamente, a la misa, exactamente. a la comunión, Sí, y el listo, pretexto de y ellos es que, participan, no, para que ¿no? vean que nosotros estamos, En no son comunión, una ¿no? secta y creen también en Dios a su Mm, manera, en ese gran arquitecto y como lo llaman. No, 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 no. Seguro que sí lo saben. Inclusive mm. los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana del comunismo, y sobre todo aquellos que defienden y propagan, incurren de pleno derecho, como son apóstatas de la fe católica. Y aquí me estoy acordando en este momento, cuando estamos en tiempo de elecciones, don José. Ah, Y mire, ¿no? eso. O sea, sí, ahí expresamente usted ha dicho, ¿no? Inclusive dentro de esto hay que analizar si yo practico o estoy en línea del comunismo o he votado por candidatos que son en esta línea. O sea, realmente Mm, hemos analizado y nos damos cuenta que hemos es- cometido un gran pecado al apoyar a este tipo de candidatos con nuestro voto. no solamente el Mm, comunismo, sino mm. personas inmorales o que son no liberalismo, que profesan ciertas doctrinas que y tienen ciertos planes, ¿no? Contrarios a la Proyectos fe. contrarios a la fe, a la moral, ¿no? Pero aquí, bueno, poniendo como ejemplo solo nuestro país. No, pero no Mm, entraremos en ese tema para no complicar las cosas. Creo que la gente lo entiende bastante bien. ujú. Uno tiene que votar, ejercer sus derechos civiles también, en una moralidad adecuada, estrictamente católica, Basada en la fe, basada en la fe, ¿no? totalmente. Ah, bueno, ah, Bien, me he acercado indignamente a recibir algún sacramento, lo que decía, ¿no? ay, ay, Ah, ay. puedo Ay, comer y beber mi propia condenación es si es que que me eso estoy aquí entra también acercando. el hecho de callarse Mm. voluntariamente algún pecado grave en la confesión. ¿Y qué dirá ahora el sacerdote? Sacerdote, si le digo esto, qué vergüenza, ah, vergüenza. Usted sabe que cuando uno es tentado para pecar, el Le demonio quita la vergüenza. le quita exactamente la Ujú. vergüenza. Y cuando uno se arrepiente y quiere ir a confesarse, Te la pone a montones para se que la no lo devuelve digas. aumentada y, ¿no? Y claro, Es ahí con el totalmente hecho cierto. pueden sucederse que realice una mala confesión. ¿M? Y no tener, y eso nos lleva a también ciertas variables, el no tener sinceridad, procurando engañar al confesor en cosa importante relacionada con pecados graves. El hecho, por ejemplo, de denunciar que yo o ya, ya, una suposición, he cometido un pecado contra el noveno mandamiento, no desearás a la mujer del prójimo. Mm. Hay agravantes. El hecho de una persona soltera meterse, por ejemplo, tener relaciones íntimas, no estando casado, es un pecado grave. El hecho de Fornicación. una persona, aunque fuere soltera, meterse ya y tener relaciones con una persona que es casada, eso es un Adulterio, agravante. agravante. Son agravantes, son circunstancias que uno tiene que confesar. Son circunstancias agravantes de los pecados que tienen que confesarse. El hecho de incurrir en una omisión de esto constituye una falta. ¿Mm? He leído, retenido libros, revistas, periódicos que van contra la fe o la moral. Ahora hablamos de nuestros equipos de celulares, inclusive, ¿no? Ahí retener imágenes, videos, audios que van contra la fe o la moral, o los di a conocer a otros, se los compartí, etcétera. ¿Mm? Eso Es también. bastante claro, ¿no? Ajá, Volviendo un poco atrás, usted mencionó de sí. practicar la superstición Ah, o sí, el sí, sí. espiritismo. Hay personas que tal vez sin llegar a, digamos, Ujú, recurrir a un medium o qué sé yo, ujú. ¿no? Pero el hecho de recurrir
por ejemplo, a brujas, horóscopos, números, numerología, consultar en serio a divinos, Lectura de ¿no? coca, que hay en muchos países común. Mm, Eh, 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 bueno, ¿no? mm. Exactamente. O si no se hace la chaya o la coa, no sé qué Todo cosas, esto ciertas como prácticas supersticiones. supersticiosas, ¿no? Mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? O tengo también, ¿cómo se dice? Fetiches, cosas en mi casa Sí, que guardo porque no, me dan, tener traen tu suerte, ¿no? queco y El ponerle a queco. fumar un no O sé qué. sapos, o elefantes, o cosas así Y que ni qué van. hablar del tío famoso de la mina, que le rinden hasta, ¿no? Así Le es, hacen sacrificios y todo, sabiendo que es el demonio. Digamos las cosas como son, claras. ¿M? así es. Pero también esto, hay faltas que atentan contra el primer mandamiento que hacen incluso a uno que trata de llevar una vida de piedad o cuando mínimamente la ejerce, ¿no? El hecho de, por ejemplo, rezar de cuando en cuando, ¿no? A veces tiene ganas, a veces no tiene ganas. Mm. ¿M? Distraerse voluntariamente al rezar, o si la oración no es una auténtica conversación de mente y de corazón con Dios y es solo un puro rito exterior, La oración. imagínense, Ujú. sí. ¿Ah? El hecho de, no ofrecer a Dios los trabajos, los dolores, los esfuerzos, hasta los gozos, ¿no? ¿Mm? Es complicado. ¿Mm? Hago todos los esfuerzos por aumentar mi fe y amor a Dios, o he Ay, ay, ay. caído en una pereza espiritual, en un abandono de todas esas prácticas, obviamente porque le doy más atención a aquellos pecados que son el mundo, el demonio y la carne. Mm. No Por solo, supuesto. no solo esto, sino que Mm, mi desidia, por ejemplo, ujú, y llevarla y compartirla con otros, o cuando dependen otras almas de mí, siendo yo, digamos, padre de familia y no doy buen ejemplo. ujú, O a un amigo le comparto, le transmito las dudas de fe que yo tengo. ujú, Eso es hacer daño, ¿no? ujú. Manifestar los temores, mi condición de manifestar tu condición de cristiano en la vida pública y privada, Mm, por ejemplo, tener vergüenza de hacerlo, ¿no? mm. O no procurar que nuestra propia vida de cada uno sea un testimonio de fe ante los hombres. ¿M? Por ejemplo, ahí hay un ejemplito, mire que aquí y en otros países también creo que hay esa costumbre de que cuando pasas por un templo católico, Sí, te signas con la cruz. correcto. Y mucha gente que es católica le da vergüenza, o sea, porque está en una movilidad donde hay otras personas y por vergüenza no se santigua, ¿no? Cuando está sola y nadie le ve, lo hace, pero estando con gente tiene vergüenza. O sea, es un pequeño ejemplo en el que podemos estar incurriendo también y es necesario analizarlo. Aquí Tengo yo tengo vergüenza de mi una fe. que es bien complicada, Mm, bien complicada. mm, El hecho de apoyarse en la misericordia de Dios para cometer más pecados. claro, No, Dios es puro amor y Dios me va a perdona perdonar. todo, ¿no? Eso Y no habíamos solo dicho. eso, sino que eh, al margen de eso, me animo a pecar, digo, ay, Desafío, y pues, a mañana me Dios. confieso, ¿no? Mm. Pensando en que me voy a confesar después. ¿M? O sea, lo hago y luego me confieso, ¿no? Como ya, o sea, peco y me confieso y listo. O sea, esa es la solución para mis pecados. Eso Ustedes es saben, desafiar a Dios. y ustedes saben que cuando uno reza, yo confieso, dice, por las acciones y omisiones. Pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquí entra un aspecto, respeto al primer mandamiento, que cuando uno es tentado, oiga, Mm, cuando uno es tentado y no recurre a Dios en la mm. tentación, está cometiendo un pecado contra el primer Ah, mandamiento. ¿Sabía usted? no. Impresionante, Ujú. es impresionante. ¿Ah? Pero muy No acudir a reflexivo. Dios en las Mm. tentaciones. ¿M? Imagínese, así no, ¿a quién recurriríamos, no? O tener desconfianza en Dios, dudando de su amor y providencia. Hay personas que se sienten que el mal o lo pésimo que son,
Claro. lo pésimo de su acto, no, Dios no me va a perdonar Claro, esto, ese es ¿no? el otro extremo, El otro ¿no? extremo, El ¿no? otro Ese es el extremo de hecho lo de que usted que, decía. Y esto también es muy frecuente, lo hemos escuchado mucho en el trabajo que hacemos de acompañar a personas por algunas situaciones que confiesan y dicen esto, que se han alejado de Dios porque sienten que su pecado nunca va a ser perdonado, que Dios no las va a perdonar. Entonces es usual tener este sabe que pensamiento. justamente esta postura, digamos, de Ujú. una persona que, como la que usted describe, sentirse así, llevarle primero al desánimo y a la desesperación, es justamente la posición de espíritu que hizo que Judas, quien traicionó a nuestro Señor, se condenase. Mm. Y es, y es, según los teólogos, de la única persona que se puede tener certeza Que sea condenado. que está condenada en el infierno. Porque respecto de todos los demás, así fuera un Hitler o un Stalin, de esos asesinos seriales, o el tipo pésimo, el más pésimo que uno se pueda imaginar históricamente que ha vivido en este mundo, hasta de ese se puede tener hasta la duda si Dios no le ha dado una gracia especial en el último minuto que pudo corresponder y salvar su alma. ¿Quién sabe, no? Pero respecto de Judas, no, justamente por una actitud así, De no ha tenido de sí, arrepentimiento. de no hallarse sin salida, de que su falta no Llegar a tenía la perdón, desesperación total, ¿no? desesperarse. Y este es uno de los pecados justamente de los que nuestro Señor habla en el Evangelio y dice, pecados contra el Espíritu Santo, que no tienen perdón de Dios. Es justamente la desesperación uno de esos. Pongo ¿Mm? los medios para adquirir una cultura religiosa que me capacite para ser testimonio de Cristo en el ejemplo, con el ejemplo y la palabra que decíamos más adelante, ¿no? Más al principio. Ya me preocupo por formarme mínimamente, por conocer más de Claro. mi fe, para pues con convicción dar ese testimonio de Cristo, ¿no? Con tu vida, con tu propia vida. Pues, analicemos profundamente esto. Y además, hecho con desgana las cosas que se refieren a Dios, Ah, renegando, a regañadientes, obligado a la fuerza, es, es fuerte, es fuerte. por ejemplo, el no, justamente lo contrario a esto, hacer desgano, una de las variables es el tener respeto humano, el miedo al qué dirán los demás, de verme a mí hacer algo por la Iglesia Católica, Vergüenza también, ¿no? hacerlas para las cosas de Dios, Mm, ¿no? Vergüenza de Dios, ¿no? O, por ejemplo, el no ser valiente para defender a la Iglesia siempre que ha sido posible y prudente hacerlo, también es falta, también es una falta. O el hablar mal y sin motivo de la religión católica, de la Iglesia o de las personas consagradas a Dios. y las bromas que Ah, habíamos dicho, ¿no? no, También de mal no gusto. solo, no solo estamos Mm, hablando de las bromas, mm, sino que hay gente que Murmura con un espíritu para dañar. claro, ¿no? Y te lanzan, ¿no? Que en la iglesia los curas son pederastas y te lanzan una serie de... Oigan, mucho cuidado, son personas consagradas a Dios. Aún en el caso de faltas y delitos Graves. cometidos verdaderamente, no, si no, uno no se puede tener la ligereza de hablar y referirse de cualquier manera, Porque ya hacemos un juicio también, ¿no? Un juicio generalizando. ¿no? Ujú, Como verán, queridos amigos, solo es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todo. Tal vez el principal de todos, ¿no? ujú. ¿Qué le parece si entramos al segundo? Muy bien. El segundo mandamiento es y no levantar el santo Nombre nombre de de Dios Dios en en vano. vano. ¿Qué significa esto? Ujú. Jurar en falso. ¿Mm? ¿Qué significa? Veamos un poco. Entonces, ah, creo que
La mayoría de las personas toman este mandamiento muy, muy superficialmente. Pero este mandamiento prohíbe, dice el padre Lorin, todo uso inconveniente del nombre de Dios. Toma el nombre de Dios el que jura. Pues jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. Hay mucha ligereza en decir, a veces cuando uno está hasta en una discusión entre esposo y esposa, ¿dónde has estado, Satanás? Te juro por Dios que estaba con mis amigos bebiendo, no hemos hecho nada más, ¿no? Con una ligereza lanzan te juro por Dios, ¿verdad? Oigan, jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. Ahora, levantar el nombre de Dios, nombre. En el mundo semita, el nombre es la persona misma. Y profanar, por lo tanto, el nombre de Dios equivale a profanar a Dios mismo. Ahora, para que el juramento sea lícito, debe reunir 3 condiciones. Un juramento, para que sea bien hecho. Vale. Que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad, ¿no? Necesidad. No es lícito jurar con duda. Debe haber una certeza moral, ¿no? Y la certeza moral excluye toda duda razonable. Imagínense, no es jurar inclusive en circunstancias de cuando uno es llamado a prestar una declaración. O un en servicio un juicio, a un país. ¿no? En un juicio, por ejemplo, para atestiguar o servir de testigo a alguien, no se puede jurar, ¿no? Si no se tiene certeza moral que excluya toda duda razonable. Pero no excluye en absoluto el temor a equivocarse. Con todo, cuando se declara ante un tribunal, se debe tener absoluta certeza de la cosa, como ocurre con lo que se conoce por propia experiencia o se ha oído en personas que ofrecen total garantía. El que jura con mentira peca gravemente si advierte que jura y sabe que miente. Poner a Dios por testigo de una falsedad es injuriarle gravemente. Ahora, jurar sin justicia es jurar a hacer algo malo o que sea en perjuicio del prójimo. Entonces, bajo este pequeño pantallazo, ¿no? Definitorio de lo que significa o implica el segundo mandamiento, entremos a analizar cuáles son las conductas que van o atentan contra este mandamiento. La blasfemia también entra dentro de este mandamiento. Recordemos que hemos tenido un programa sobre las blasfemias que se cometieron en un evento mundial, ¿no? En la inauguración y cierre de las Olimpiadas, habíamos hablado ampliamente del tema de la blasfemia. Lo hecho delante de otros incrementa la gravedad del asunto. He hecho algún voto, juramento o promesa y he dejado de cumplirlo, o sea, es jurado en vano por mi culpa. He honrado el santo nombre de Dios. He pronunciado el nombre de Dios sin respeto, con enojo, burla o de alguna manera poco reverente. He hecho un acto de desagravio, al menos interno, al oír alguna blasfemia o al ver que se ofende a Dios. Imagínense. No solo es el directo responsable o actor cuando uno blasfema o jura en vano, sino aquel que presencia un hecho de esto y no hace nada para reparar esto, aunque sea interna y moralmente, internamente, hace una reparación a Dios por esto. Nos hacemos partícipes, ¿no? Solo haber escuchado, visto, si no hacemos nada. He jurado de verdad, sin verdad, lo he hecho sin necesidad, sin prudencia, o por cosas de poca importancia, así como el ejemplo. Así cuando se le sale por costumbre, uy, te juro por Dios, uy, te juro por Dios, ¿no? Eso es levantar el nombre de Dios en vano. El jurar hacer algo malo, como vengarse.
que me voy a vengar, ucha, Sí, cárate. Dios mío. ¿No? Mm, Eso es, ¿no? las Jurar vas a hacer pagar, algún ¿no? mal, Mm. ¿no? ¿He reparado el daño que haya podido seguirse de mi acción? O sea, es que cuando uno jura y con ese perjurio ha causado un daño a alguien, ¿no? Respecto a cosas que no eran ciertas, no reparar después el daño es otro pecado, además de haber incurrido en el perjurio. ¿M? El hablar o propagar algo contra la religión también entra dentro del segundo mandamiento. El burlarse de las buenas personas por el hecho de ser buenas. Burlarse. Ay, esa pues vieja beata es, dicen, ¿no? Y se burla así con Ah, sí, todos los días está rezando en la desdeñísticamente agarran misa. y sí, se burlan de las personas buenas. Ojo, atenta contra el segundo mandamiento. El faltar el respeto debido en el templo. Hay personas que entran, hay a misa o no, peor en misa, ¿no? Se dedican a reírse o a chacotear o a hablar o a tener conversaciones ahí. A usar su celular, no sé. ¿Mm? También, o entras, no te importa que estás en misa y entras y estás como si estuvieras haciendo turismo, te das una vuelta por las imágenes y te sales. Todo esto creo que puede entrar dentro de este mandamiento. El hablar o propagar algo contra la religión. ¿Ah? Uh-huh. Hablar mal de la iglesia, de las cosas santas. A criticar sin fundamento y sin razón a los sacerdotes. La persona del sacerdote es muy sagrada. Uh-huh. No importa el tipo de individuo que sea, o sea, orar por nuestros sacerdotes. Sí, por el poder, por que tiene el ministerio del que está El orden incumbido. sacerdotal. Merece un respeto único. ¿Ah? Eso en cuanto al segundo mandamiento. Estamos todavía bastante, hay bastante y estamos apenas en el Podríamos ahora terminar con el tercer mandamiento, que son los tres relativos a nuestra relación del hombre con Dios. Ya a partir del cuarto hasta el 10º mandamiento, nuestra relación, con el prójimo. A ver si algo podemos abarcar, por lo menos ver. ¿Cómo pasa el tiempo, carácter? El respeto, a ver, al tercer mandamiento. Vamos a ver un poquito, por lo menos una introducción, si nos da el tiempo. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Santificar las fiestas es básicamente, principalmente, no básicamente, oír misa entera. El domingo. ¿No? Los días de precepto. Y no trabajar sin verdadera necesidad. El día más grande del año es el domingo de la resurrección del Señor. Y todos los domingos son una conmemoración de este gran día de Pascua, de esa resurrección de nuestro Señor, ¿no? Por lo tanto, están obligados a ir a oír misa entera los días de precepto, todos los bautizados que han cumplido los 7 años de edad y tienen uso de razón. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen pecado grave. Ahora, entraremos al cuestionario. Creo todo lo que enseña la Iglesia Católica. Discuto sus mandatos, olvidando que son mandatos de Cristo. Y esto es común, súper común, porque hoy en día, triste es decirlo, hay católicos que han hecho a un Dios a su medida y que aceptan de la Iglesia solamente aquello que les gusta. Y lo que no les gusta y no están de acuerdo, pues lo descartan. Entonces, hay que analizar cómo estoy siguiendo las enseñanzas de mi Santa Iglesia. A ver, el dejar de ir a misa algún domingo o fiesta de precepto pudiendo ir, al llegar tarde y quedarse sin oír misa entera sin motivo suficiente, pecado mortal. Ahora, cumple con el precepto de oír misa quien llega al credo, pero se debe llegar antes de salir el sacerdote al altar. El distraerse voluntariamente durante la misa o cometido durante ella alguna irreverencia, falta.
has dejado el cumplimiento pascual en esta época, queridos amigos. Debemos cumplir porque es tiempo de precepto. Frecuentas la Sagrada Comunión según tus posibilidades. Qué impresionante. No solamente los domingos, lo ideal fuera que durante la semana, excepto el domingo, pudiéramos alguna vez también, estando en gracia de Dios, asistir a la Eucaristía. ¿Ha sido causa de que otros no vayan a misa o trabajen sin necesidad? Especialmente los que dependen de mí. Yo he hecho que no vayan a la misa, por mi culpa no han ido, he dado mal ejemplo. He guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar, de ir a comulgar. Esto ya se ha descartado. Ojo, antes era varias horas antes de que vayas a comulgar, ¿no? Sí, una. Listo. He trabajado corporalmente o he hecho trabajar sin necesidad en este día a otras personas, yo mismo. He observado la abstinencia durante los viernes de Cuaresma. Esto también mencionaba el padre, ¿no? No, me he olvidado, no tenía que comer carne, pero me he olvidado, ¿no? He comido. He rezado alguna oración o realizado algún acto de penitencia los demás viernes del año en los que no he guardado la abstinencia. He ayunado y guardado abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo como 2 días o que obliga a la iglesia y manda. Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote en la última confesión. He hecho penitencia por mis pecados, me he confesado por lo menos 1 vez al año, me he acercado a recibir la comunión en el tiempo establecido para cumplir con el precepto pascual, me he confesado para hacerlo en estado de gracia, excuso o justifico mis pecados, tengo hábito de esto, he callado en la confesión por vergüenza. Y para culminar respecto al tercer mandamiento, ¿dedicas alguna parte de tu tiempo libre en bien de los demás, en obras de caridad o apostolado? Obras de misericordia. Si soy padre de familia, la formación espiritual de mis hijos depende en gran parte de lo que yo les enseñe en el seno familiar, ¿no? Totalmente. Y así podríamos ir desgranando un poquito más, pero el tiempo nos juega mal. Y se nos acabó el tiempo, don José. Pero está bien, estamos todavía en tiempo de Cuaresma, pasaremos los próximos 2 programas hasta concluir este examen de conciencia, de tal manera para que ustedes tengan un pantallazo de lo seria que es la vida de ser verdaderamente un católico militante, practicante. Así es. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Deo gracias, salve María.